Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Vive nuestros pechos noble gratitud hacia quien nos brinda redención, y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Contendamos siempre por nuestra fe, aunque ruja el mundo en derredor, nunca el tentador nos podrá vencer, pues nos librará el Señor. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. No seamos tibios de corazón, ni dejemos nunca el primer amor. Mantengamos firme la profesión de la fe del Salvador. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Procuremos todos la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Gozo, paz y eterna felicidad, Cristo da al vencedor. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Tentado no cedas, ceder es pecar, más fácil sería luchando triunfar. Valor pues resuelto, domina tu mal. Dios
confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Evita el pecado, procura agradar a Dios, a quien debes por siempre ensalzar. No manche tus labios, impúdica voz, preserva tu vida de ofensas a Dios. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Amante benigno y enérgico sé, en Cristo tu amigo, con toda tu fe, rinde a Dios tu vida, ríndele tu ser, corona te espera y vas a vencer. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Muy buenas tardes, queridos hermanos.
Estamos reunidos una vez más para empezar nuestro programa de la noche de oración. Queremos dar a todos una cordial bienvenida y un saludo afectuoso a nuestros hermanos que se van conectando para este programa. En principio vamos a hacer una oración para iniciar este programa. Oremos. Querido Señor, te pedimos que puedas acompañarnos en este momento en el cual vamos a dedicar a orar y estudiar tu palabra. Luego, Señor, pasaremos a estudiar el programa de la fe de Jesús, pero te pedimos, Señor, que ahora estés con nosotros como familia, como iglesia, como hermanos, como comunidad. Quédate con nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En primer lugar, pues quería yo saludar a los hermanos que están conectados, pues como Iván, como Jofre y como la hermana Nayibi. Bienvenidos, queridos hermanos. Y tenemos pues también desde el otro grupo tenemos a nuestra hermana Gladys, que nos ha solicitado pues un himno, el 384, a Vicky, también el 325. Y tenemos pues a Gladys, quien desea a los hermanos una buena tarde. Pido oración por su suegra Adelaida Barón, que anoche está ingresada en Colombia. Y a nuestra Vicky pues le pedimos buenas tardes, gracias hermana por saludarnos y que Dios te bendiga. También vamos a poner tu himno, ¿de acuerdo? Agnes, muy buenas tardes, gracias por compartir el vídeo, te damos muchísimas gracias. Y los que están conectados desde el grupo de Facebook, pues también les agradecemos, ¿de acuerdo? Tanto de la Iglesia Hispana del Sur como del sureste de Londres. Hermano Segundo, muy buenas tardes, que el Señor le bendiga. Vamos a poner el himno 384, y si ustedes desean poner un par de himnos, vamos a pedirle que lo soliciten, ¿de acuerdo? Tenemos el himno 384 en principio, luego el 325, vamos a tener espacio para un par de himnos más, ¿de acuerdo? 384, nuestro himno que vamos a alabar al Señor, 384, el jardín de la oración. Entramos con el... Cielo
Amén. Qué bonito himno. Continuamos con el siguiente himno. Tenemos el himno 325 y luego tenemos el 368. Aún nos falta un himno más. Si deseas presentarlo, hermano querido, hermana, hazlo con todo gusto. Queremos presentar el saludo de la hermana Olga, quien nos saluda, pues ella siempre con cariño a los hermanos les saluda y los extraña. Muy bien, vamos a buscar el himno 325, el himno que dice: no puede ser el mundo mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. Cantemos con gozo este himno, hermanos. No puede el mundo ser mi hogar, sus bienes han de perecer. Anhelo pronto a Sion llegar y a mi Maestro ver. Iré al hogar, a mi eterno y dulce hogar, mi hogar. Iré al hogar que Jesús fue a preparar. La muerte allí no existirá, tampoco la separación. Tristeza nunca más habrá en la anhelada Sion. Iré al hogar, a mi eterno y dulce hogar, mi hogar. Si iré al hogar que Jesús fue a preparar. Deseo pronto arribar al puerto de la eterna paz. Con Cristo quiero allí reinar, dejando el mundo atrás. Iré al hogar, a mi eterno y dulce hogar, mi hogar. Si iré al hogar que Jesús fue a preparar. Así es, mis queridos hermanos, tenemos la alegría de estar conectados esta noche para el estudio de la palabra. Tenemos los saludos de Edna, quien pide oración por su hermana Tirsa Lozano, por la salud física y espiritual de ella, y también por los muchachos, sus muchachos, por Jason y por Patsy. Sí, y también en el grupo, en el YouTube tenemos, en el chat, tenemos a nuestra hermana Angélica Cervantes. Hermana, Dios te bendiga. Buenas tardes, hermanos. Betty Ball, pues saluda a los hermanos. Buenas tardes, querida hermana Marinela. Dios bendiga a todos tus hermanos. Ya hemos saludado por parte de Patsy, por Edna. Hermana Lupita, pues pide oración por Alondra Valentine, Abigail, Agnes, Nicole, Sofía, Eden, Michelle, Sophie, Sebastián, Misael, Iván, Chanel, y por sus padres. Estos chicos son los conquistadores de la iglesia del sur de Londres. Así que hermana Lupe pide oración por los muchachos que son parte del club de conquistadores. Bien, el siguiente himno es el 368. Vamos a buscarlo para alabar al Señor con el himno que dice: Padre amado. Vamos a cantar este himno para honra y gloria de Dios. Grandes sueños tienes para
porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esa vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tu gran fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida con tu bendición. Así es, hermanos, tenemos un Padre amado, quien está cerca a nosotros en todo momento. Queremos leer algunos pedidos más. Tenemos el himno 396 como último. Vamos a orar por la sobrina de nuestra hermana Luz Marina Palacios. La sobrina se llama María Camila Jordán Ospina. Ella nos comentó hace algún momento que está ingresada en la UCI. Oremos por esta jovencita para que el Señor pueda acompañarle. Nuestra hermana Rocío pide pues bendición sobre todos los hermanos. Y nuestra querida Mariela pues desde Guilford extiende las bendiciones de Dios para todos los que estamos en este grupo. La hermana Rocío asimismo pide oración por William. Y Charito pues pide oración por el abuelito Roque Montealegre, por Janet, Sebastián y por el pequeño, ¿de acuerdo? Tenemos también pues en el grupo a nuestra hermana Luz Marina, quien saluda a la iglesia y está muy contenta de estar en este grupo. Nuestra querida Magdalena Fernández Vázquez, que Dios te proteja, los bendiga, hermanos, y bueno, muchísimas gracias, hermana, por su amable saludo. Vamos a cantar el himno 396, este es el himno con el cual vamos a empezar nuestro programa de esta noche, ¿de acuerdo? Es el himno 396. Vamos a buscarlo nuevamente, hemos tenido alguna dificultad. El himno 396. A ver si lo podemos encontrar. Aquí lo tenemos. Es "Oh que Salvador es el Señor". Vamos a alabar al Señor con este himno. Salvador es Jesús el Señor, bendito Señor para mí. Él salva al más malo de su iniquidad, le brinda socorro aquí. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y allí nada ya temeré. Me escondo en la roca que es mi Salvador, y en Él siempre yo confiaré, y siempre con Él viviré. Veré a los amados a quienes dejé, con ellos por siempre estaré. Mas quiero aún al amado Jesús, sus glorias yo entonaré. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y allí nada ya temeré. Me escondo en la roca que es mi Salvador, y en Él siempre yo confiaré, y siempre con Él viviré.
Y cuando esta vida termine aquí, la lucha al fin dejaré. Entonces a Cristo podré contemplar, gloria a su nombre daré. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y allí nada ya temeré. Me escondo en la roca que es mi Salvador, y en Él siempre yo confiaré, y siempre con Él viviré. Y cuando en las nubes descienda Jesús, glorioso en el mundo a reinar, su gran salvación y perfecto amor, por siglos yo he de cantar. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y allí nada ya temeré. Me escondo en la roca que es mi Salvador, y en Él siempre yo confiaré, y siempre con Él viviré. Así, hermanos, con mucha alegría nos reunimos una vez más para continuar nuestro programa, el cual dedicamos de 7 a 8 los días miércoles a la oración. No solamente oramos por cosas que pedimos al Señor, por personas, por milagros, por circunstancias, sino también oramos para que el Señor pues sea testigo de nuestro agradecimiento. Hay entre las oraciones motivos de oración, de pedidos y agradecimientos. Entonces, en este segmento, son las 7:21, les pedimos a todos cuantos tengan también motivos de agradecimiento puedan presentarlos. Aquí tenemos uno muy bonito. Tenemos, por ejemplo, a nuestra querida Nayibi Flores. Dice: mi oración es de agradecimiento, puesto que mi familiar Antonio Pino está con mejoría. Nos alegra muchísimo esto, querida Nayibi. La hermana Norma pues también pide orar por su salud. La hermana Luz Marina por las personas mayores, por los jóvenes, por los niños, las viudas, las personas que no están en libertad, las personas que están en cárcel. Oremos por ellos también. Hermana Norma, que el Señor la bendiga. Nos es una alegría estar presentando estos programas. Nos hemos reconvertido a los medios para poder seguir predicando la palabra del Señor. Dios te bendiga, hermana Delka, a ti en tu trabajo. Hermanos queridos, son las 7:22. Les invito también a escribir motivos de agradecimiento. Si tienes algún motivo de agradecimiento, el cual quisieras presentarlo, no dudes en hacerlo. Que el Señor es un Dios generoso, quien se goza no solamente en darnos, sino también en recibir de parte de nosotros agradecimiento. No se olviden aquella parábola cuando de los 10 leprosos solamente uno dijo gracias. Entonces el Señor es bueno, el Señor necesita, el Señor es un Padre amante que se complace cuando sus hijos le agradecen también por las cosas que Él les da. Así que si tú tienes algún motivo de agradecimiento, también escríbelo. Tenemos a nuestro querido José Siboco. José, estás un poquito lejos y nos alegra comunicarte. Que Dios te bendiga, hermano. Él anima a sus hermanos y hermanas a unirnos en este programa de estar juntos, en el programa de educación bíblica, ¿de acuerdo? Nuestra hermana Angélica pues agradece porque el Señor nos ha mantenido a gran parte de nosotros con salud, que es bastante. Gracias, hermana, por recordarnos esto. Saben que tenemos familiares quienes están siendo golpeados por el virus por la pandemia, pero el Señor a muchos nos tiene con salud. Hermano Segundo pedirá por su familia en Ecuador, por los que salen a trabajar cada día van a trabajar, que el Señor pueda acompañar a los hermanos que están expuestos al trabajo regular. Estamos, dice Rosario, agradecidos por el apartamento temporal que le dieron a pues nuestro hermano Patricio y hermana Piedad. Que el Señor les bendiga, Dios es bueno, y oramos por Patricio y su esposa y su niño para que el Señor
les acompañe. El Señor es generoso con su pueblo. También tenemos otro motivo de agradecimiento. Nuestra hermana Olga pues agradece por la salud de su familia, sus amigos, compañeros de trabajo. Nuestra hermana Gladys también pues que el Señor hasta aquí nos ha cuidado. Y es bonito reconocerlo que estamos prácticamente a casi a unos 2 meses, 3 en algunos lugares de la pandemia y no nos ha tocado a nosotros. Así que gloria a Dios porque es bueno. Oramos por Jofre, oramos por Donna, oramos por la hermana Alba, Rocío, oramos por Abel, oramos por en su momento pues nuestra familia Simbaña, por Yajaira, oramos por Lourdes, oramos por Hernán, Concepción, por Yadira, por la hermana María Barca, Elicinda, por los pequeños recién nacidos de la familia de Marcelo, Nicoleta, tanto Patricio, Piedad, Jamie y Leonardo. Oramos por estos pequeños y hermanos pues que en algún momento están expuestos a la vulnerabilidad, ¿de acuerdo? Así que hermanos, no solamente pedimos sino agradecemos al Señor. Hermana Marinela dice, agradezco a Dios por su gran amor de siempre, está a nuestro alcance y también por la protección a toda tu familia. Qué alegría, hermana, tu familia es una familia muy linda, tengo la alegría de conocerlos y qué bueno que el Señor está cuidando tu hogar, hermana. Nos damos de verdad de satisfechos que el Señor es bueno con tu familia. Hermano Segundo, del mismo modo, el Señor está protegiendo tu hogar, hermano Segundo, tu familia y la familia aún estamos sanos. Qué bueno, hermano, nos alegra bastante. Patsy o Edna dicen, gracias por sus oraciones, porque la prima Marlene y su familia ya están sanándose, están sanos. Hermana Norma pide por Johnny, Dani, Joan, quienes están recibiendo estudios bíblicos, para que se acerquen a Dios como su Padre y lo acepten como su Padre al Señor. La hermana Luz Marina agradece al Señor por la salud, por la familia y por los que salen a trabajar y vuelven sin novedad a casa. ¿De acuerdo? Nos alegramos en el Señor. El hermano José Alemesa también presenta sus agradecimientos, dice por sus hijos. Su hija está encargada está encargada de controlar la pandemia en el pueblo donde ella vive, en la familia, en el pueblo donde el hermano José es su pueblo natal, él está encargado, la hija. Así que oramos para que el Señor pueda acompañarles. Hermano Álvaro, gracias a Dios por estas circunstancias, que su brazo nos sostenga. Nuestro hermano Álvaro, pues muchísimas gracias, hermano, por sus palabras de aliento a la iglesia. Si tú has hablado con algún hermano en estos días, también presenta sus saludos, ¿de acuerdo? Hay hermanos que no son muy afines a los medios sociales. Estaba hablando con un par de hermanos esta semana, me dice, pastor, esto me es complicado. Bueno, hermana, le dije, no pasa nada. Así que vamos a presentar igualmente tus saludos, ¿de acuerdo? Querido Rick, pues bienvenido nuevamente, bendiciones a todos. Son las 7:27 en Londres y estamos aún en el momento en el cual presentamos los pedidos de oración y agradecimiento al Señor, ¿de acuerdo? La siguiente semana vamos a estar todavía transmitiendo, no tenemos vistas de que podamos salir de esto aún, tenemos hasta junio por lo menos. Queremos pedirles a los hermanos pues de que estén dispuestos a orar en cualquier momento por los hermanos que están pasando necesidad, dificultad, ¿de acuerdo? Queremos mandar a través de José un saludo a todos los hermanos allí cerca a Manchester y al grupo que tenemos allí como familia adventista en Sheffield, darles un saludo, compárteles el link, mi querido José, y que puedan ellos estar con nosotros, ¿de acuerdo? Oramos, dice nuestra hermana Olga, por la hermana Gabriela, ¿de acuerdo? Y Adelka dice, oración por mi hermana que le van a inducir el parto hoy, que todo salga bien, está sola y no permitieron que nadie esté con ella. Qué circunstancias más duras, hermanos. Vamos a orar, Adelka, por tu hermana en particular, ¿de acuerdo? Y oramos por tu amiga Lenín Jiménez todos los días, está apuntado. Sí, estamos teniendo siempre en casa la lista de los hermanos que piden oración y hacemos mención a ellos en nuestras oraciones en la mañana, ¿de acuerdo? Tenemos también pues a nuestro querido Álvaro que repite de la siguiente forma: alabado sea Dios por los cuidados que tiene con cada uno de nosotros
y las bendiciones que nos da a diario. La honra sea para Dios para siempre. También pido oración por la suegra de la hermana, está enferma, se llama Tulia García, y también el resto de su familia. Este es el momento de la oración de iglesia, la oración personal, la oración familiar, ¿de acuerdo? Hermana Rosario está agradecida a Dios por cuidar de su familia, por el alimento que nos da, por el cuidado, el perdón, el amor de nuestros pecados, que el Señor es generoso, y para que esté en nuestros corazones. Querido Rick, por el hijo de Boris Johnson, el primer ministro tuvo un niño, oremos para que el Señor pues tenga cuidado de este pequeño. Desde Ecuador nos saluda Froilán, dice, pido oración por mi país Ecuador, por los gobernantes, que le dé sabiduría. Vamos a orar, hermanos queridos, por los países también. ¿De acuerdo? Luz Marina, que Dios pueda suplir lo que te hace falta. Querida Tatiana, es un placer saber de ti. Dice, las oraciones son muy poderosas. Pido esta vez por la salud de mi amiga Olga Herrera y su madre. Están muy graves en la UCI por el COVID. ¿De acuerdo? Miren, hermanos, es duro lo que estamos viviendo como familiares, porque hace unas semanas este contagio, este virus era en otros, pero ya está cerca a nosotros, ¿de acuerdo? Así que vamos a hacer un momento de oración. Nuestra querida Jamie dice que oremos por sus sobrinos en Chile, quienes han sido, pues dice, contagiados por el COVID. Tengamos en oración a estos muchachos que están en Chile, parientes de Jamie, ¿de acuerdo? Bien, Dios te bendiga. Dice Tatiana, oremos por los hermanos. Dice, esta familia está en la iglesia de Cornellá en Barcelona. Gracias a todos. ¿Tenemos algún saludo más, mensaje que dar? Pues no. Mis hermanos, yo les invito en estos momentos, vamos a hacer una oración, pero vamos a hacer un poquito larga, ¿de acuerdo? Tú en casa no puedes unirte, quisiéramos que alguien lidere la oración, pero se nos hace a veces difícil por la circunstancia de internet. Ayer tuvimos algunos problemas y nos avisa el proveedor de internet que hay mucha recarga en la transmisión. Así que vamos a intentar no exponer el programa que pueda ser colgado, suspendido por falta de transmisión. Permítame orar, hermanos. Vamos a orar por Ricardo y su familia, quienes están estudiando la Biblia, dice el hermano Segundo Chauca. Donde estás, junta tus manos, inclina tu rostro y acompáñame en esta oración. Querido Señor, te pedimos con humildad, te pedimos confesando nuestras faltas primeramente, que atiendas las oraciones que han sido escritas en los grupos, tanto en el grupo de YouTube, el grupo de Facebook y los grupos de WhatsApp. En ellas encontramos pedidos por salud, hermanos los cuales oran por familiares, nuestros hermanos oran por sus amigos, nuestros hermanos oran por compañeros de trabajo, por nuestra nación y también por los países de los cuales hemos venido. Oramos, querido Dios, para que tú escuches estas oraciones de salud, para que puedas ser generoso con aquellos que están atravesando la dificultad y el dolor en estos días. Oramos por los que han perdido familiares, algunos quizás por esta pandemia y otros por las circunstancias de la vida, Señor. Te pedimos que puedas consolar esos corazones dolientes, que tu Espíritu Santo escuche sus preguntas, escuche sus murmullos, escuche, Señor, aquellas palabras que no podemos ni siquiera decirlas. Y respóndelas, Señor, porque tú eres generoso. Muchos también oramos, Señor, agradeciéndote, primeramente porque estamos sanos, porque pertenecemos a ese grupo del cual muchos estamos sanos aún. Y te pedimos, Señor, que podamos reforzar nuestra alimentación, podamos reforzar nuestros hábitos de limpieza, para que nos hagamos pues inmunes a esta pandemia, Señor. Oramos para que los hermanos que salen a trabajar, tanto los que van directamente a los hospitales, a los centros de asistencia, como los que van a cumplir con su trabajo regular, que tú puedas protegerlos allí donde están. Oramos, Señor, pues porque muchos estamos saliendo a trabajar temprano, acompañando a nuestros seres queridos, preparar las actividades para que la iglesia siga siendo una realidad. Señor, oramos por los que han tenido mejoría de esta enfermedad.
Y oramos por aquellos que están atravesando la enfermedad. Señor querido, te pedimos que escuches estas oraciones, que nos acompañes en este programa. Te lo pedimos todo y agradecemos todo, la vida y los dones que nos das, confiando en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Querido Franklin, estamos orando también por los hermanos que están conectados, ¿no? Como tu sobrino, Joffrey y demás personas que están enfermas, ¿de acuerdo? Muy bien. Mis hermanos, vamos a continuar con nuestro programa. Ahora vamos a continuar con la parte que corresponde al propio estudio. Estamos estudiando temas que tienen que ver con la justificación de fe. Los temas son en cuanto a la salvación por la fe y la voluntad. Hemos empezado a estudiar que es importante que entendamos cuál es el lugar de nuestra voluntad en la salvación, ¿de acuerdo? Y hemos estudiado algunos temas interesantes. Dentro de ellos, pues hemos estudiado de que el Señor no dice que tenemos sino que estar listos cuando la tentación viene, pero estar preparados desde antes. En otras palabras, tener las baterías cargadas para que el momento de la tentación podamos responder. El tema de hoy titula ¿Cómo vencer la tentación? ¿De acuerdo? Miren, ¿cuántos han hecho la siguiente pregunta? Son las 7:35 de la noche en Londres y ¿cuántos se han preguntado así? ¿Qué pasa si soy tentado? ¿Qué pasa si una tentación me salta aún después de haber dedicado tiempo a Jesús en la mañana? Yo no sé cuántos, pero muchas veces nos levantamos, hacemos nuestra meditación personal, nos sentimos llenos y súbitamente al salir a calle o en casa mismo somos sujetos a la tentación. Y nos frustramos. Decimos, pero ¿por qué hago el culto si pasan 5 minutos y estoy nuevamente enfrentándome con una tentación? ¿Qué ha pasado? Es que lo que pasa es que nosotros mismos no podemos vencer las tentaciones. No tenemos ninguna facultad inherente en nuestro cuerpo que nos haga vencer las tentaciones, ni siquiera después de haber hecho un culto personal. Entonces, ¿cuál es el motivo de hacer un culto personal? Pues miren, vamos a avanzar un poquito para explicar mejor este tema con detalle, ¿de acuerdo? Siempre recordemos que el ejemplo máximo era Jesús. Jesús se fue al desierto, Jesús se hubo bautizado, llegando al desierto, Satanás lo tentó. Después de 40 días de ayuno y oración, el diablo estaba presto a tentar a Jesús. Eso quiere decir que por más de que busques al Señor y estés cerca a Él, Satanás desplegará sus artes para que tu experiencia de fe no tenga relevancia. Te canses, la abandones y digas, esto no tiene sentido, mejor estaba sin Dios. Yo te animo a que sigas adelante. Miren, vamos a avanzar un poquito, ¿de acuerdo? Yo cuando era pequeño, estaba en la clase de escuela sabática, mi maestra, Ruth Salas, la recuerdo siempre con cariño, nos decía, cuando viene la tentación, canta, ora, recita versículos de la Biblia. Y alguna vez lo hice, y no me fue bien de todos modos. Y entonces uno se pregunta y dice, ¿para qué todo esto? ¿Cómo se entiende que podemos resistir la tentación si ante la mínima acechanza del diablo caemos? Permítame avanzar un poquito. ¿Cuál es el método? Yo les invito a ir a Romanos 14:23. Aquí tenemos un texto clave, de esos textos que deberíamos apuntarlos, porque nos van a ayudar a entender cómo podemos vencer la tentación. Este pasaje dice así, todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿De acuerdo? Estoy resumiendo una parte solamente. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Otras veces decimos que la transgresión de la ley es pecado. Este pasaje dice que todo aquello que no proviene de fe también es pecado. Entonces, tenemos una idea más clara de lo que es pecado. No solamente es cometer los actos contra la ley, sino actuar fuera de fe. La Biblia dice que el que tiene fe agrada a Dios. Si tú tienes fe, agradas a Dios. Si tú no tienes fe, no puedes agradar a Dios. Fe no es autoconvencerte, no es autodecirte, sí va a pasar. Fe es mucho más que eso, ¿de acuerdo? Entonces, aquí entendemos que cualquier
cosa buena o mala al margen de una relación con Jesús puede convertirse en una trampa. Satanás lo sabía muy bien. Por eso después de 40 días que Jesús estuvo orando, ayunando, Satanás salió fieramente a tentar a Jesús con las tentaciones más crueles que se podían hacer. Aquí hay otro pasaje que va a ayudar a entendernos qué está pasando mientras yo soy tentado. Mientras Satanás te tienta, ¿qué está pasando? Mira lo que dice Hebreos 4, 14 al 16. Dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto es muy interesante. Este pasaje dice que Jesús es una persona real. Es alguien que está en estos momentos trabajando por ti, para que tú vayas a los cielos. Él es tu sumo sacerdote. Él es tu intercesor. Él clama al Padre por ti. El único que es el mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, si Él dice, Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Yo no he visto a Jesús ser tentado intentando, pues, con el móvil ver cosas indecorosas en días normales o en horas. Él no tenía móvil, pero no seamos a veces, como dicen, muchas veces en la vida 1 más 1 no siempre es 2. Jesús fue tentado en todo. Satanás tentó a Jesús de modo que él fracasara, pero él no fracasó. Dice, pero sin pecado. Entonces, como él ha vencido, acércate confiadamente al trono de la gracia, para que cuando sea el momento oportuno obtengas de él socorro. Bien, ¿qué pasó con Jesús? La clave es cómo usar la voluntad o cómo entender el uso de la voluntad para resistir la tentación. ¿De acuerdo? Esto está en Hebreos 4:16, como hemos leído en estos momentos. ¿De acuerdo? Antes de avanzar un poquito, miremos lo que Jesús decía en el Getsemaní. ¿De acuerdo? Entendamos, ¿se acuerdan que Jesús fue al Getsemaní con los discípulos? Les dijo, orad. Él dijo en Lucas 22, 40 a 46, no voy a leer todo, tomaré algunas partes del pasaje para ilustrar. Jesús dijo, orad para que no entréis en tentación. La oración del Padre Nuestro dice, ¿cómo dice? Ustedes lo saben. Dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dice, no nos dejes caer en tentación. Es decir, la oración nos previene de caer en la tentación, no que la tentación venga a nosotros, sino del caer. Y aquí dice el Señor, orad para que no entréis en tentación. Sin embargo, ¿qué hicieron los discípulos? Se quedaron dormidos. Y él dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Yo les animo, hermanos, esta mañana salí temprano por cosas familiares, muy temprano, y cuando regresaba, pues, oraba. Mientras volví a casa, el ambiente era muy sereno, muy tranquilo, era muy temprano en la mañana, tomé la lista de las oraciones que tengo y oré. Y de pronto vi que el sol salía, el día hoy ha sido radiante aquí en Londres. Pero Satanás nos tienta. La Biblia dice que él no va a dejar de tentarte, pero dice que tú no vas a caer en la tentación. La bendición de la palabra de Dios es de que aunque el diablo te tiente, tú no caerás, pero tienes que orar. Velad y orad. Velad y orad es ahora, para que cuando más adelante venga la tentación, no caigas. Ora y vela ahora, para cuando más adelante venga la tentación, no caigas. Podríamos repetir una vez más, pero no es necesario. Dice 2 de Pedro 2:9, dice que el Señor sabe librar de la tentación a los piadosos. Aquel que guarda una rutina de oración, una práctica de oración. La palabra rutina nunca es mala, ¿eh? La palabra de la rutina dice que tenemos la costumbre de orar. Dice que el que ora genuinamente y constantemente
el Señor será misericordioso y en librarlo porque es piadoso, ¿de acuerdo? Por eso es interesante que recordemos esto. Judas, aunque era miembro del grupo de Dios, miembro de iglesia, aun cuando era el tesorero, Ananías y Zafira cuando eran tesoreros, eran personas que cayeron en la tentación porque eran personas que no eran piadosas, ¿de acuerdo? A menudo encontramos promesas como esta, por ejemplo, está en 1 Corintios 10:13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida, para que la podáis soportar. Pablo está hablando aquí a los cristianos piadosos. ¿Quién es un cristiano piadoso? Aquel que tiene la costumbre de orar a Dios todos los días. Si tú no oras a Dios todos los días, ten por seguro que el diablo arrasará contigo. Un día te cansarás y dirás, esto no sirve, esto no es bueno, soy un hipócrita, me marcho de este lugar. La única salvaguarda es que tú ahora te prepares en oración para que más adelante venzas en la tentación. ¿De acuerdo? Bien, la tentación y el pecado son algo que no depende de nosotros. Esto Satanás lo trae, pero está en ti el depender de conectarte con Dios. Si tú todos los días guardas una relación con el Señor, Satanás no puede ejercer su poder contigo. Estarás protegido. El problema es de que nosotros, los seres humanos, cuando viene la tentación, queremos controlar lo exterior, pero la tentación no ocurre afuera. La tentación empieza dentro, cuando tú no has fortalecido tu vida espiritual con la oración. Tenemos en Mateo 4:1 la palabra de Dios de la siguiente forma. Dice así, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Cómo se entiende esto? En el versículo 11 dice que el diablo le deja. ¿Qué pasa? Que Jesús fue llevado al desierto para que demostrara a nosotros que habiendo ayunado y orado 40 días, la palabra 40 no es relevante. La palabra 40 es que había otro motivo, pero no nos interesa ahora, sino que Jesús estaba preparado. Él había orado, él se había formado, él había estado en consultas con el Padre. Y cuando el diablo se aparece con 3 de las más cruentas tentaciones, Jesús vence. Aunque Dios permitió que Jesús fuera tentado, Jesús no cayó. Y hemos leído de que no seremos tentados más allá de lo que podamos resistir, que conjuntamente con la tentación, Dios proveerá la salida. Dios es justo. Dios no nos arroja a las garras de Satanás dejándonos indefensos, todo lo contrario. ¿De acuerdo? Bien, permítanme leerles una cita. Miren, dice así, Cristo cambia el corazón y habita en el vuestro por la fe. Debéis mantener esta comunión con Cristo por la fe y la sumisión continua de vuestra voluntad a Él. Mientras lo hagáis, Él obrará en vosotros para que queráis y hagáis conforme a su bondad. De modo que si Cristo obra en vosotros, manifestaréis el mismo espíritu y haréis las mismas obras que Él, obras de justicia y obediencia. Página 63. Necesitamos que Cristo more en nuestras vidas. Entonces podemos permitir que Él, como dice Hebreos 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia. Cuando necesitemos socorro, Él estará dispuesto a otorgarnos su protección. ¿De acuerdo? Bien, tenemos otro pasaje también que nos va a ayudar a entender mejor esto. Está en 1 Juan 3:6. Dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Este es otro pasaje de oro. Lo voy a citar otra vez. 1 Juan 3:6. Todo aquel que permanece en Él, ¿qué dice? No he oído. No peca. ¿Tú quisieras vivir sin pecar? Una cosa es ser tentado y otra cosa es pecar. No es lo mismo. Satanás te puede tentar y tú puedes no pecar o sí pecar. Este pasaje dice
que todo aquel que permanece en Cristo no peca. Si tú permaneces en Cristo, no vas a pecar, dice la palabra de Dios. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Es muy interesante que la palabra es permanecer en Dios. Si permaneces en Él, no hay pecado. Hay unas historias siempre en las Escrituras. ¿Se acuerdan cuando Jesús caminaba con los discípulos y estaban ellos discutiendo quién va a ser el mayor o el menor en el reino? Ellos estaban discutiendo. Cuando Jesús se acercaba, ellos callaban. Cuando Jesús se alejaba, la conversación otra vez entraba en debate. Jesús necesita estar cerca a ti. Todo aquel que permanece en Él no peca. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a seguir nosotros con nuestro... Ya nos queda muy poquito, son las 7:49. Permítame leerles otra cita, ¿de acuerdo? Dice así: Cristo en su encarnación peleó la batalla de la vida y venció. Cristo como humano, viviendo como nosotros, peleó la batalla de la vida y venció. En su calidad de representante personal mío, Él ganó esta victoria por mí. Por lo cual me dice: ten ánimo, yo he vencido al mundo. Por tanto, yo puedo decir con profunda gratitud: gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mi dificultad se debía a esto, que no entendíamos que la victoria no es algo que ganamos, sino es algo que recibimos. Tú no ganas la salvación por portarte bien, el Señor te la regala por estar en Él. Este es el debate de los cristianos en nuestro tiempo. Si tú quieres conocer al Señor, tienes que permanecer en Él, y Él luchará contigo contra el mal, y como regalo te dará la salvación. La salvación es un regalo, no es algo que te ganas tú, algo por lo cual trabajas, o no es algo que tú recibes como una recompensa. Ya para terminar nuestro estudio de hoy, permítanme leerles una última cita. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 105. Dice así: esto es lo que Jesús hizo. Sin falta, pasó las horas tempranas y quietas de la mañana con Dios, buscando fortaleza para enfrentar el día. Yo te invito, mi querido hermano y hermana, que hagas de la comunión con el Señor un hábito, ¿de acuerdo? Si tú eres un camello espiritual, cuando digo camello, sabemos que el camello bebe en un momento mucha agua y aguanta una semana. La vida cristiana no es para camellos espirituales. La vida cristiana es para ovejas que necesitan diariamente su cuota de agua. Busca el agua de vida al levantarte cada mañana y buscar al Señor. Mis queridos hermanos, yo les agradezco que estén conectados. Son las 7:52. Vamos a terminar cantando un himno. Vamos a hacer una oración, vamos a cortar brevemente el programa y vamos a volver nuevamente con la fe de Jesús, ¿de acuerdo? Yo les invito, hermanos, a cantar el himno Fija tus ojos en Cristo, ¿de acuerdo? La versión cortita. Este es el himno más sencillito, pero que presenta el mensaje para una relación con el Señor. Fija tus ojos en Cristo. Vamos a cantar. Sin luz
nace al seguir a Jesús, me libra de todo pecado, mediante su muerte en la cruz. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Jamás fallará su promesa, con fe hazle tu petición. Al mundo perdido anuncia las nuevas de la salvación. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Oremos. Querido Padre, te damos gracias, Señor, porque estás presto para auxiliarlos cuando el enemigo nos tiente. Pero sabemos de que la tentación no la vencemos ese mismo momento, sino en el antes. Cuando diariamente te buscamos en el estudio de tu palabra, en la oración, tú nos fortaleces para cuando el enemigo tienda las trampas, puedas tú, como dice tu palabra, tener bien en ser justo, darnos una tentación que podamos resistir y pondrás juntamente la salida. Escucha los pedidos que han hecho tu iglesia, tus hijos, Señor, respóndelos según tu voluntad. Te agradecemos porque eres bueno y te pedimos que nos acompañes en la siguiente parte de este programa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, vamos a pedirles que nos dejen salir, preparar en un par de minutos el programa y a las 8 en punto volver con el curso de la fe de Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, Rick, por tu comentario y nos vemos en breves momentos con el programa de la fe de Jesús. Un abrazo y que el Señor pueda darles sus bendiciones.